La noche antes de mi boda con el príncipe heredero, mi padre trajo a casa a una joven, declarando que era la hija que tuvo con otra mujer a la que una vez amó. Tu hermana menor ha sufrido mucho a lo largo de los años, dijo. Como hermana mayor, este matrimonio con el Palacio del Este debe serle concedido. Me pareció risible. Nunca fui un alma noble que se dejara pisotear a voluntad. Si ella quería apoderarse de lo que era mío, tendría que pagar el precio. Su madre era así, y ella no era la excepción. El día de la gran boda, vestida con resplandecientes ropajes nupciales, le clavé una horquilla dorada en el cuello. Mi futuro esposo, el príncipe heredero, aún esperaba que viniera a ocupar mi lugar a su lado. La mujer que mi padre tanto apreciaba, Li Yuanyong, su concubina predilecta, había sido en su día la mejor amiga de mi madre. Desde que mi madre regresó a la mansión del marqués, Li Yuanyong había empezado a frecuentar nuestra residencia, actuando como una hermana devota mientras mantenía en secreto una aventura con mi padre. Cuando mi madre dio a luz a su segundo hijo, el médico imperial declaró que era varón. Li Yuanyong se arrojó al borde de la cama, agarrándose el vientre y llorando mientras confesaba que era el verdadero amor de mi padre, que 7 años antes le había dado una hija y que ahora estaba embarazada de nuevo de su hijo. 7 años antes, apenas el segundo año después de que mi madre llegara a este hogar. Su matrimonio para toda la vida se había convertido en nada más que una tapadera para los pecados de una pareja de adúlteros desvergonzados. La hermandad que proclamaban era una farsa. La rabia y la frágil salud de mi madre no resistieron el golpe. Con su último aliento solo nos dejó a mí y a mi hermano recién nacido. Tenía 7 años ese año. Abracé a mi hermanito envuelto en pañales mientras nuestra anciana niñera y yo preparábamos el funeral de mi madre. ¿Y de mi padre? Abrazaba a Li Yuanyong y a su hijo en el patio, sin mostrar pesar alguno por la muerte de su esposa. Incluso declaró que el feto sería el futuro heredero del marqués y comenzó a maquinar para deshacerse de mi hermano. El ataúd de mi madre fue llevado de vuelta a la finca de mis abuelos maternos. Mi tío solo podía odiar que la influencia del clan hubiera elevado a semejante hipócrita, el marqués Yongnin, a una posición solo inferior a la del propio soberano. ¿Quién iba a saber que no era mejor que una bestia con apariencia humana? Mi tío quería alejarnos a mi hermano y a mí, lejos de este marqués que devoraba a los vivos. Pero negué con la cabeza. Le entregué a mi hermano envuelto en pañales y sin mirar atrás, entré en el patio de Li Yuanyong. Había sido el dominio de mi madre, ahora despojado de sus sirvientes, desterrado o silenciado, y solo quedaba esa mujer. Me recibió con su amable sonrisa de siempre. Tú, dijo en voz baja, en unos días tu padre me elevará al rango de esposa principal. Entonces tendrás que llamarme madre. Pronto daré a luz al pequeño heredero del marqués. Tú y Dao Dao tendrán un hermano menor. Era experta en fingir virtud, pero pude ver el triunfo en sus ojos. Li Yuanyong habló sin parar, con la actitud de alguien que finalmente se había liberado de todas sus ataduras. Escapó. Una criatura como ella no era digna. Deseaba que bajara al inframundo y le pidiera perdón a mi madre. Mi mano rozó la fría horquilla escondida en mi manga. Sonreí y dije, Cubina Li, ¿podría bajar la cabeza un momento? Tengo una horquilla dorada que quiero regalarle. Ella nunca sospechó nada. Se inclinó hacia mí con el rostro radiante de satisfacción. Al instante siguiente su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. La horquilla se hundió profundamente en su garganta y la sangre brotó a borbotones. Se desplomó sin vida, con los ojos abiertos de par en par, para no volver a cerrarlos jamás. Con calma me limpié la sangre de las manos y regresé sin prisa a mis aposentos. Al anochecer, oí los lamentos de dolor de mi padre, llamándola. Pero por muy desconsolado que estuviera, jamás se atrevería a revelar este escándalo, al igual que en el caso de mi madre, declaró al mundo que había muerto al dar a luz. Poco después irrumpió en mis aposentos, espada en mano, con los ojos rojos de furia. Tang Daoyu. Rugió. Nunca debí dejar que esa miserable mujer te cargara. Tú y tu madre merecían la muerte. Entonces comprendí por qué nunca me había favorecido desde la infancia. Para él, yo era la mancha de su supuesto amor.
La hija de Li Yuanyong, Tang Dao, entró corriendo sollozando. «Padre. Debes vengar a mi madre. Debió ser este vil desgraciado quien la mató. La espada se cernía sobre mi corazón». Dao Dao permanecía allí con el rostro iluminado por una certeza regodeante. Pero sabía que no atacaría. No se atrevía. Lo miré a los ojos sin pestañear. Su mano se tensó sobre la empuñadura, y la sonrisa de Dao Dao se profundizó. Entonces se oyó una sonora bofetada. Tang Dao la miró conmocionada, agarrándose la mejilla mientras caía al suelo. «Tu madre murió de parto». Padre pronunció cada palabra con los dientes apretados. «Vuelve a tus aposentos». Ella se lamentó. «Padre. Ni siquiera estaba embarazada, no era todo mentira». «¿Cómo podías llamarlo parto?» «Debió de ser ella». Antes de que pudiera terminar, otra bofetada la derribó. «Tonta». Sollozando, huyó. Mi visión se nubló, mi cuerpo temblaba. Él sabía que ella nunca había estado embarazada. Entonces, la muerte de mi madre era lo que habían planeado desde el principio. En su silencio encontré mi respuesta. Miré a este extraño al que el mundo llamaba mi padre, con un odio tan feroz que absorbió cada pensamiento. Me devolvió la mirada, fría. Odiaba que yo hubiera matado a la mujer que amaba. Y yo odiaba que él hubiera destruido a la mujer que me dio la vida. Padre e hija, ahora enemigos jurados. Pero no me mataría. Yo era la futura princesa heredera. Ese fue el decreto del propio difunto emperador. Por esto Li Yuanyong jamás se atrevió a ponerme la mano encima, e incluso mi padre se vio obligado a soportar mi desafío. Ese estatus era tan noble que no tuvo más remedio que intervenir y limpiar todo rastro de las consecuencias, tanto por su propio bien como por el mío. Tang Dao nunca lo entendió, era un hombre que solo sopesaba las ganancias y las pérdidas. Después de todo lo que había soportado, lo vi con claridad. El marqués no podía arriesgarse ni a un mínimo escándalo. Si se rompía el compromiso, todo el clan Tang estaría arruinado. Li Yuanyong usó ese pretexto para matar a mi madre, y yo simplemente se lo devolví de la misma manera. Mi padre no se atrevió a quitarme la vida, pero permitió que todos en la casa me maltrataran, dejándome morir sola. Difundió rumores de que despreciaba al príncipe heredero y que había intentado suicidarme muchas veces, con la esperanza de ofrecerle esta ventajosa unión a Tang Dao para complacer a Li Yuanyong. Un día de invierno salté al lago helado. El frío me calaba hasta la médula, filtrándose en cada hueso. Antes de que perdiera el sentido, creí vislumbrar la silueta de alguien con túnica oscura. Por fin, alcancé una pizca de esperanza. Al despertar, mi mente estaba aturdida y me encontré en una habitación desconocida. Por el mobiliario refinado pero digno, supe que había acertado. Tras el biombo, una voz fría habló. «Tang Dao Yu. Como mi prometido, ¿estabas tan afligido que preferirías morir?» Un joven con una larga túnica negra apareció ante mí, su mirada fría como el hielo me recorrió. Me aferré a la colcha encogiéndome en la esquina de la cama, con la voz temblorosa. «Su Alteza el Príncipe Heredero». «Yo. Ya no deseo casarme con usted». ¿Quién? Las lágrimas corrían por el dorso de mi mano ardientes. Su expresión cambió levemente y su voz bajó un poco. «Es tan indigno de ti convertirte en mi princesa heredera, señorita Tang». Llorando como un gatito lastimero, realmente feo. Cuando su mano se movió, de repente levanté los brazos para protegerme la cabeza, sollozando. «Yo solo hacía lo que papá me ordenaba». ¿Quién? De verdad que ya no me atrevo, no competiré más. Su movimiento se detuvo y no dijo nada más. Tras un largo silencio, me puso un pañuelo en la mano, se dio la vuelta y se fue. Lo doblé con cuidado. En el espejo de bronce vi mi propio reflejo. La palabra fea difícilmente podía aplicarse a este rostro. Según las leyes de la dinastía, una mujer no podía casarse antes de su ceremonia de mayoría de edad. Aún me quedaban 3 años. Tenía que conservar el puesto de princesa heredera. Tenía la intención de reclamar el corazón del príncipe heredero. No había nada más preciado que el poder imperial.
Padre, espera el espectáculo que te he preparado. Menos de una hora después, el príncipe heredero me encontró en el jardín imperial. Frunció levemente el ceño, pero su expresión era más amable que antes. Tang Daoyu, ¿por qué no me esperaste? Retrocedí un paso y bajé la cabeza. Sentí un calor intenso en las mejillas. Su Alteza no le importó. No me atreví a provocar su disgusto. Simplemente no pude encontrar el camino. Soltó un bufido bajo, tomó mi mano apretada en su cálida palma y me condujo hacia el Palacio Oriental. Su mano estaba callosa por años de práctica con la lanza y la espada, áspera contra mi piel. Aunque ya era mayor de edad, sabía poco de mujeres. Después de un rato habló en voz baja: Tang Daoyu, eres la princesa heredera de este príncipe. Sí, Su Alteza. Entreabrió los labios y suspiró suavemente. El marqués Yongnin dista mucho de ser un hombre virtuoso. ¿Estaría dispuesto a permanecer en el palacio bajo el cuidado de mi madre? Lo haría, Su Alteza. No esperé a que terminara antes de soltar mi respuesta. Se le escapó una carcajada a su pesar. Este príncipe aún no había terminado de hablar, y tú ya estabas de acuerdo. ¿No temes sufrir aquí? Al oír lo que deseaba oír, fingí frotarme los ojos, derramando algunas lágrimas brillantes, y luego levanté la cara para sonreírle. Mientras sea lo que Su Alteza disponga, Awei está dispuesto a seguirlo. Pase lo que pase, no puede ser peor que todo lo que ha pasado. Su mirada se oscureció, una sombra de tristeza titiló en ella. Al salir del Palacio Oriental, me puso un colgante de jade en la palma de la mano. Mi nombre de infancia es Xiao Yunqi. Cuando el carruaje del Palacio Oriental se detuvo ante las puertas del marqués, el fiel asistente del príncipe heredero me sonrió. Su Alteza dice que no tiene por qué temer. A su debido tiempo, todo se arreglará. A lo lejos vi a Tang Dao apartando a los sirvientes a empujones, con el rostro desencajado por la ira. La expresión de mi padre pasó de cenicienta a una sonrisa benévola, como si nada hubiera pasado. Tú en el pasado me dejaste llevar por el mal camino. Los lazos de sangre nunca se rompen del todo. Curvé los labios y arqueé una ceja, sonriendo levemente. ¿De verdad, padre? Sin embargo, recuerdo con claridad que quien me empujó al lago fue Tang Dao. Tang Dao, furioso por verme regresar ileso y triunfante, montó en cólera al oír mis palabras y se abalanzó sobre él. Miserable. ¿Por qué no moriste? Antes de que pudiera responder, mi padre la abofeteó en la cara con una bofetada que resonó como un trueno. Chica desleal. Arrastra a la segunda señorita y dale 20 golpes, que aprenda su lugar. Tang Dao se quedó atónita, con la mente en blanco por la incredulidad. Solo reí. Así que esta era la supuesta hija amada, al fin y al cabo, nada podía compararse con las ganancias y la reputación. Sus agudos gritos resonaban en el patio delantero, hirientes. Aunque esta vez ella no había causado el problema, ¿quién le creería? No tenía ningún interés en quedarme a escuchar. Al darme la vuelta para irme, la voz de mi padre me llamó. Hija, ¿cómo sabías que el príncipe heredero pasaría por ese lago? Reí suavemente con tono sereno. Era solo cuestión de fortuna. Solo de fortuna. Quizás. Desde ese día, Tang Dao empezó a conspirar contra mí en secreto, pero cada vez, yo le devolvía sus trampas, lo que le costaba caro. Fue tan insensata como para quejarse directamente con su abuela. En el banquete familiar, esperaba pedirle prestada la mano a mi abuela para atenderme. Pero para su sorpresa, la actitud de mi abuela cambió. Me tomó la mano, llamándome querida, animándome con dulzura a reconciliarme con mi padre. Retiré lentamente mi mano de la suya y sonreí. Abuela, tengo una condición. Aparte de eso, todo se puede discutir. Alrededor de la mesa del banquete, cada rostro reflejaba una profunda reflexión. La abuela y el padre se alegraron al instante, apresurándose a preguntar a qué condición me refería. Sonreí lentamente mirando fijamente a Tang Dao, que estaba junto a mi padre, sin decir nada. Sus miradas se cruzaron, y en un instante sus rostros cambiaron, con el miedo asomándose en ellos. Por fin, hablaron casi al unísono. Tú, abuela, te prometo que a partir de hoy,
en la casa del marqués Yongnin, solo tú serás reconocida como la hija legítima. ¿Bastará con eso? Guardé silencio, las comisuras de mis labios se curvaron aún más, la sonrisa se profundizó en mis ojos. Al final, mi padre apretó la mandíbula y dio la orden. Enviaré a Dao a la finca. La desterraron del marquesado y jamás volvió a pisar esta casa. Así el destino de Tang Dao, antaño la hija que más amaba, fue decidido por su propia mano. Miré a este hombre despiadado y sin remordimientos, y sonreí levemente. Entonces espero que cumplas tu palabra. Antes de que se la llevaran, Tang Dao apareció de repente y me agarró por el cuello, con los ojos abiertos de rabia. Miserable criatura. ¿Por qué no te mueres? Soy la hija que mi padre más ama, debería haber sido yo. La miré a los ojos con calma, sin oponer resistencia. Lentamente aflojé los brazos, caí de rodillas y empecé a sollozar como una loca. Tang Dao, tú. Mi madre ya pagó el precio por tu culpa, porque no me dejas en paz. Soy inocente. ¿Estás loco? Una risa fría se escapó de mis labios. Quien se beneficia nunca es realmente inocente. Estoy loco sí, pero todos ustedes, el clan Tang, no son más que demonios que devoran a los vivos. Veamos al final, quién demuestra ser más astuto. Una diferencia, cuento con la protección del príncipe heredero. Dime, ¿adivinas cuánto lo conozco? Tang Dao se quedó paralizada, como una estatua, e incluso mientras los sirvientes se la llevaban a rastras, parecía no poder recuperar la cordura. Ese año, tenía 12 años. Recibí el decreto de la emperatriz y fui convocado para servir a su lado, pudiendo finalmente dejar atrás el marquesado. Durante los días que pasé en el Palacio Fénix Grace, Su Majestad me trató con gran amabilidad. Me enseñó los ritos de la corte interior, el arte de discernir corazones y compartió historias de la vida en la familia imperial. También me presentó personalmente a las jóvenes damas de los clanes nobles. Cada vez que la emperatriz me miraba, había un rastro de tristeza en sus ojos, pero también una dulzura inagotable. El príncipe heredero, destinado en la frontera occidental para comandar los ejércitos, enviaba cartas a menudo a casa. En cada ocasión, yo se las leía en voz alta a la emperatriz. Tenía una hermana menor, Xiao Yunian, titulada princesa Zaoyan. No le gustaba su nombre formal e insistió en que la llamara Zhao Zhao. Su Majestad adoraba a la princesa Zaoyan, permitiéndole estudiar junto a los príncipes y entrar y salir libremente de los archivos imperiales. Mientras la atendía aprendí las formas de gobierno, las estrategias del arte de gobernar y la sabiduría de dinastías pasadas. Aunque la princesa Zaoyan parecía fría, en realidad era muy cálida. Entre todos los príncipes nadie se atrevió a contrariarla, salvo yo. Comprendí la importancia de ocultar el talento. Mis ensayos no eran ni muy brillantes ni muy mediocres, siempre mesurados. La princesa Zaoyan una vez perdió los estribos, acusándome de ocultar deliberadamente mis habilidades. Mi hermano imperial y mi madre te valoran mucho. No los decepciones. Tang Daoyu, la vacilación y el miedo nunca han sido tu naturaleza. Desde el día que entraste en este palacio, tu identidad ha sido la de la futura princesa heredera. Llevas el honor de mi hermano sobre tus hombros. Se me llenaron los ojos de lágrimas, brillando al inclinarme. Su Alteza dice la verdad. El príncipe heredero y su majestad me han mostrado tanta bondad. Es mi propio corazón mezquino el que ha fallado. Sonriendo y llorando a la vez, mi gratitud no pudo ocultarse. Su expresión se suavizó. Extendió un pañuelo para secarme las lágrimas. ¿Por qué lloras? Pareces un gatito desaliñado, qué feo. Comparten el mismo guión para cada ocasión. Su Alteza me trata demasiado bien. Como bien se merece. Desde ese día, comencé a demostrar mi verdadero conocimiento y perspicacia. Poco a poco me distinguí entre los príncipes imperiales en los archivos y me gané el elogio del gran tutor. La princesa Zaoyan me observaba con creciente aprecio. La emperatriz elogió mi inteligencia sin reservas. Incluso el propio emperador me concedió recompensas. Pero tal favor trajo consecuencias. Algunos príncipes, envidiosos de que los eclipsara, no se atrevieron a actuar abiertamente por la protección de la princesa.
Sin embargo, a mis espaldas me dijeron su veneno. Ese invierno, la nieve cayó espesa sobre la capital. La princesa Zaoyan se resfrió. Durante la noche permanecí a su lado hasta que bajó la fiebre, y luego salí a la nieve. Era la primera nevada que veía desde que entré en palacio. Me pregunté si en el noroeste habría nieve como esta. Tío, hermanito y el príncipe heredero también alzaban la cabeza para verla caer. Madre, espera un poco más. Haré que quienes te hicieron daño paguen caro. Desde detrás de la galería, apareció una figura vestida de negro. Su tono era informal, con un toque de diversión. Señorita Tang, hace tanto tiempo que no nos vemos. Espero que aún esté bien de salud. De verdad que no es fácil verte. Me giré para mirarlo, seguro de no haber visto nunca a este hombre. Al no responder, se acercó y se paró frente a mí, sus palabras suaves como el jade pulido. La señorita Tang no me reconoce. ¡Qué hiriente! Si mi primo el príncipe heredero no hubiera actuado primero ese día, quizás tú y yo seríamos ahora la pareja de amantes más famosa del reino. Ah, sí. Me llamo Shen Bujiang. Shen Bujiang, el joven heredero del marquesado de Jinbei. El marquesado de Jinbei era la familia natal de la emperatriz. A estas horas debería estar en el noroeste, a menos que se hubiera colado en el palacio en secreto. Incliné la cabeza cortésmente. Pequeño marqués, bloquear el paso de una doncella soltera por la noche no es propio de un caballero. Hizo un gesto de desdén, sacó una cajita de madera de su túnica y me la puso en la palma con una sonrisa. De acuerdo, basta de bromas, princesita heredera. Mi primo me encargó que te entregara esto. Un regalo del príncipe heredero. Apreté los labios y metí la caja en la manga. Con una rápida reverencia de agradecimiento, me di la vuelta para marcharme. Dentro había una carta, varias piezas de joyería fina de las regiones occidentales y una pequeña perla luminosa que me pareció especialmente encantadora. La carta contenía solo unas pocas líneas, sin ninguna cortesía elaborada, solo la misma letra firme y audaz que tantas veces le había leído a la emperatriz. Xia Yunti. Su nombre era agradable al oído, su escritura tan refinada y desenfadada como su porte. En el banquete que celebraba el cumpleaños de la noble consorte, la tercera y la octava princesas discutieron. En la lucha empujaron accidentalmente a la princesa Zhou Yang al estanque de lotos. La noble consorte, la favorita del emperador, solo tenía una hija, la tercera princesa, y la había malcriado hasta la ruina. Cuando vi a la princesa Zhou Yang revolviéndose en el agua, no se movió para ayudarla. En cambio, sonrió levemente con un tono lleno de malicia. Pequeño Zhou Yang, no fui yo quien te empujó. Si quieres vivir, entonces ruégamelo, ¿eh? La octava princesa y sus sirvientes no se atrevieron a intervenir para salvarla. Sin embargo, temiendo el castigo, solo enviaron a un sirviente en secreto para informar a su majestad y a la emperatriz. Para cuando llegué, Zhou Yang estaba casi sumergida, con una expresión de terror mientras llamaba una y otra vez a su hermano imperial. Salté al estanque sin dudarlo, sacándola con un brazo. La tercera princesa se tapó la boca y estalló en una carcajada desenfrenada. Ja, 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 Xiao Yunian, mi padre te llamó Yunian, nube y agua, ¿naciste para ahogarte? Te lo mereces. Su risa era estridente e histérica, completamente carente del decoro de una princesa. Le di unas palmaditas en la espalda a Zhou Yang mientras tosía agua, su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de furia. Soy la hija del Palacio Central, ¿cómo te atreves a intentar hacerme daño? Alzó la voz la tercera princesa, con palabras febriles. Mi madre debería haber sido la emperatriz. Soy la hija legítima del Palacio Central. ¿Por qué mi padre te favorece? Es solo porque le recuerdas a mi madre. En ese momento el emperador y la emperatriz llegaron, justo a tiempo para escucharlo todo. De hecho, su madre, la noble consorte, tenía el carácter de agua en su nombre, mientras que Zhou Yang llevaba a Yunian, nube y agua. El rostro de la emperatriz se tornó ceniciento, su mirada, antes siempre amable, ahora era fría como el hielo. Solo cuando me vio sosteniendo a Zhou Yang, su expresión se suavizó. El rostro de su majestad se ensombreció aún más, y la presión en el aire se volvió sofocante.
La octava princesa, al ver el desastre inminente, cayó de rodillas al instante, sollozando desconsoladamente. Padre, madre, por favor, perdónenme. Todo fue porque no me atreví a desafiar a mi tercera hermana. Por eso la hermana menor Zhou Yang cayó. En mis brazos, la respiración de la princesa Jian se estabilizó. Su mirada recorrió a todos los allí reunidos y luego se fijó en la noble consorte que acababa de llegar. Su voz temblaba de dolor. Su señoría, ¿por qué sigue negándose a dejarme ir? Solo se conformaría con que me ahogara aquí hoy. Diciendo esto, se soltó de mi agarre y se tambaleó de vuelta al estanque. Las lágrimas me nublaron la vista al sujetarla por los brazos. Zhou Zhou, no tengas miedo. Su Majestad y Su Majestad te harán justicia. No te rindas, Zhou Zhou. El rostro de la tercera princesa se contorsionó, pero al ver acercarse a la noble consorte, recuperó la arrogancia. Entonces adelante, muere. La expresión de la noble consorte cambió. Intentó detenerla, pero era demasiado tarde. El propio emperador dio un paso al frente abrazándonos a Zhou Yang y a mí, con el rostro tenso por el arrepentimiento. Su decreto llegó sin demora. La noble consorte fue despojada de sus estipendios de 3 meses, y la tercera princesa fue confinada en sus aposentos durante medio año. Mientras ayudaba a la princesa Zhou Yang a retirarse, el emperador me miró y me ofreció una sonrisa débil e inescrutable. Solo incliné la cabeza en silencio. Más tarde, tras confirmarse su buena salud, la princesa Zhou Yang preguntó en voz baja cómo había desempeñado su papel en la escena. Solo entonces comprendí algunos de los asuntos prohibidos de la casa imperial. En el pasado, la noble consorte había sido la compañera favorita del emperador. Pero tras dar a luz a la tercera princesa, su salud se deterioró, dejándola incapaz de tener más hijos, y su prestigio se debilitó gradualmente. La emperatriz, descendiente de un general, había llegado al Palacio Oriental como la esposa principal para asegurar la sucesión del príncipe heredero. El emperador, la emperatriz y la noble consorte habían sido amigos en su juventud. Pero cuando la emperatriz dio a luz a gemelos, un príncipe y una princesa, la situación cambió para siempre. Sobre todo cuando Su Majestad nombró a la princesa Yunian. A partir de entonces, la noble consorte se opuso con frecuencia al Palacio Central, mientras el emperador hacía la vista gorda. La emperatriz lo soportó todo, hasta el día en que la noble consorte intentó huir con la joven Zhou Yang y ahogarla en el estanque de lotos. Fue el propio príncipe heredero quien llegó a tiempo para rescatar a su hermana. Después de eso, el último vínculo de la emperatriz con la noble consorte se rompió. La princesa Zhou Yang se volvió hacia mí con voz suave. Daoyu, ¿me tienes lástima? Sí. Todo pasó hace mucho tiempo. Lo he superado. Papá todavía carga con algo de culpa. Pero comparado con lo que ha soportado, mis sufrimientos parecen casi triviales. Intentó forzar una sonrisa. Sabía lo que quería decir. Al menos tenía el amor de una madre, la protección de un hermano y la dignidad de su nacimiento. Respondí en voz baja. Zhou Zhou, las penas de este mundo no son tan fáciles de comparar. El dolor es dolor. Zhou Yang sonrió. No vuelvas a hablar de mi hermano. Incluso yo, Daoyu, te quiero mucho. En los años siguientes, fue Shen Bujiang quien me entregó cartas y regalos del príncipe heredero, pero nunca me permitió responder. En su última carta, el príncipe heredero escribió que la fecha de su regreso era incierta. Temía no poder asistir a mi ceremonia de mayoría de edad, así que había preparado un regalo con antelación, una horquilla de madera pulida, sin adornos, pero exquisitamente tallada. La emperatriz y Zhou Yang se burlaron de la tacañería del príncipe heredero para un rito tan importante, y solo le regaló una. Pero mi corazón se llenó de alegría. Porque lo había hecho con sus propias manos. Pasó otra primavera. Había vivido en palacio durante 3 años. En 2 meses alcanzaría la mayoría de edad. Era hora de regresar al marquesado. La emperatriz en persona presidiría mi ceremonia. Justo antes de salir del palacio, Su Majestad me llamó. En el gran salón, contemplé el rostro falsamente benévolo de mi padre. Mi corazón no se conmovió en absoluto.
A su lado estaba una mujer cuyos rasgos se parecían 7 veces a los de Li Yuanyong. El emperador y mi padre rieron juntos, como un monarca virtuoso y un ministro leal en una conversación amistosa. Su Majestad le dio una palmadita suave en el hombro a mi padre y luego me hizo un gesto con una sonrisa. Tan Yichin, el talento de su hija es extraordinario. Está a la altura de Zhou Yang. ¿Qué dices? Padre rió cortésmente elogiando la excelente instrucción de la emperatriz. A su lado, los dedos de la mujer se apretaron sutilmente. Su mirada se encontró con la mía. Su Majestad los despidió a todos, dejándome solo en el vasto salón. En el silencio su voz, cargada de un significado oculto, resonó. Dao Yu, ¿qué opinas? Se me encogió el corazón. Caí de rodillas con la frente casi tocando el frío suelo de piedra, y la voz tensa por el miedo. Ruego a su Majestad su paciencia. Esta humilde muchacha no se atreve a excederse en su posición. ¿Cómo podría compararse la hija de un ministro con una princesa nacida en el Palacio Central? Su Majestad resopló con frialdad, con un tono majestuoso y gélido. Eres muy inteligente sin duda. La ambición del marqués Yongnin no tiene límites. Dime, ¿cómo debo castigar al marqués 8? Me apreté contra el suelo, sintiendo el frío de las losas calando hasta los huesos. Esta hija indigna suplica a su Majestad, mi padre no alberga ninguna intención traidora. El primer precepto de las enseñanzas ancestrales del clan Tang es la lealtad al trono. Que su Majestad lo vea con claridad. La sala estaba en silencio, tan quieta que podía oír el leve susurro de mi propia respiración. Entonces de repente su Majestad se echó a reír. Te conferiré el título de princesa. ¿Bastará con eso? Una princesa. Un sudor frío me cubrió las palmas de las manos. Solo pude declinar con la mayor discreción posible. El corazón de esta humilde muchacha ya pertenece a Su Alteza el Príncipe Heredero. Ruego a Su Majestad que permita esta unión. Casarse con el Príncipe Heredero o preservar la fortuna del Marqués Yongnin. Te concedo el derecho a elegir. Las lágrimas brotaron, cayendo como lluvia mientras forzaba mi respuesta. Esta humilde muchacha obedecerá la voluntad de Su Majestad. Al salir del salón, casi me desplomo en los brazos de la princesa Jian, quien se apresuró a recibirme. Al despertar, había una nueva doncella a mi lado, Lucy, una de las asistentes de confianza de la emperatriz. Había alcanzado la mayoría de edad. La propia emperatriz presidió mi ceremonia de mayoría de edad. Zhou Yang buscó el excepcional brocado Liu Wan para confeccionar mis túnicas ceremoniales y encargó joyas a mi medida. Me prendí la horquilla de madera en el pelo. Como era de esperar, el príncipe heredero no apareció. En el banquete se preparó el edicto imperial. Me concedieron el título de princesa Yulan, con todos los privilegios de una princesa extranjera. Todos los nobles presentes quedaron boquiabiertos. Murmuraron que debía de ser extraordinariamente favorecida por el emperador, especialmente mi padre, cuya vigilancia comenzó a disminuir, fingiendo el tierno orgullo de un padre. Acababa de tomar una nueva concubina, Li Yuening, hermana de Li Yuanyan. Aunque a simple vista se parecía vagamente a su difunta hermana, la trataba como una sustituta, cada vez más atrapado en sus propios delirios. Cuando el príncipe heredero regresó triunfalmente a la capital, Su Majestad lo elogió efusivamente. Poco después, me llamaron al palacio. El emperador me miró con calma. ¿Tienes a alguien en tu corazón?, preguntó. Fei Yuanji también es una excelente elección. Dejando a un lado su familia, su erudición y conducta son irreprochables. Pienso entregarte en matrimonio con él. Un decreto imperial de compromiso que no me atreví a rechazar. Apenas había empezado a arrodillarme para dar las gracias cuando una mano me sujetó del brazo y me incorporó. Era el príncipe heredero. Su rostro estaba oscuro como la escarcha invernal. Me lanzó una mirada y luego miró a Su Majestad con voz gélida. Padre, bromea demasiado. ¿Eres la princesa heredera de este hijo? ¿Por qué debería considerar a otra? El emperador rió con ganas y me hizo un gesto para que me apartara. Déjanos. Deseo hablar de filosofía con el príncipe heredero.
El rumor de que el emperador casi me había entregado a Fei Yuanji se extendió rápidamente por la capital. En el estudio del marqués mi padre montó en cólera, maldiciendo la astucia del emperador. No era cierto. El emperador pretendía cortar el camino al poder del clan Tang. Mantuve la compostura observando la furia de mi padre con un corazón de hierro. Si ese día hubiera decidido casarme con el príncipe heredero, ¿habría sido censurado mi padre? La respuesta es no. El emperador y mi padre se parecían en esto, ambos disfrutaban viendo a las mujeres competir por su favor, fingiendo luego una devoción indefensa. Al elegir proteger el marquesado, yo había demostrado ser una pieza del tablero digna de su atención. Incluso si algún día me casara con el príncipe heredero, nunca tendría su plena confianza. Y así, el trono del emperador permaneció inquebrantable. En el banquete de contemplación de flores de la esposa del primer ministro, las hijas de las casas nobles susurraban entre dientes, algunas con desprecio, otras con lástima, algunas ofreciendo vanos consuelos. Sin embargo, nadie se atrevió a insultarme abiertamente. Después de todo, yo era la princesa Yulan, nombrada por decreto imperial. De repente una voz burlona atravesó los murmullos. Antes de verla, la oí arrastrar las palabras. ¿Cómo podría Su Alteza el príncipe heredero casarse con una mujer como ella? Un cascarón vacío con la fortuna de ser nombrada princesa solo por casualidad. Ja, ja, ja. Al entrar en el salón, Chuan Xue, la hija mayor de la casa del primer ministro, enfrió el aire. Llevaba una túnica resplandeciente con cada dedo cubierto por relucientes protectores de uñas de plata, la imagen misma del lujo arrogante. Sonreí con calma. Me perdí 2 bromas. La voluntad de Su Majestad siempre tiene su propio propósito. Su mirada se posó sobre mi hombro. Se acercó en voz baja y desdeñosa. No soy como tú, una criatura lastimosa con madre pero sin educación. El trono de la princesa heredera será solo mío. Me agarró del brazo bruscamente, fingiendo tambalearse hacia atrás. Me limité a reír suavemente, le agarré la mano y me hice a un lado mientras pateaba. Chuan Xue perdió el equilibrio y se lanzó hacia mí. Las afiladas uñas plateadas me marcaron el antebrazo. ¡Ah! Jadeé de dolor. Alguien me atrapó. Los ojos de Chuan Xue brillaron. Me señaló, llorando dramáticamente. Su Alteza. Me pateó, por favor, debes hacer justicia. Sus garras estaban rojas con mi sangre, y ni siquiera se dio cuenta. La expresión del príncipe heredero se volvió gélida. Me levantó la manga y reveló 2 heridas leves, de las que manaba sangre fresca. Las damas nobles palidecieron y cayeron de rodillas, asustadas. La esposa del primer ministro llegó con retraso. Al ver la escena, su rostro palideció. Tiró de Chuan Xue hasta ponerla de rodillas. Hice una mueca de dolor, pero sonreí con tristeza. Su Alteza, estoy ileso. Por favor, no culpe a la señorita Chu. Al instante siguiente me levantó con cuidado en sus brazos. El médico imperial se adelantó de inmediato para vendarme las heridas. El príncipe heredero observaba en silencio con la mirada fría como un vendaval invernal. Así es como la casa del primer ministro trata a una princesa nombrada por el propio emperador. Para ofender el honor del trono, ¿qué castigo le corresponde? El plan de Chuan Xue había fracasado. Se puso pálida como un cadáver con los ojos desorbitados. Su Alteza, yo no la jalé. Ella me empujó primero, fue ella. ¡Zas! La esposa del primer ministro reaccionó con rapidez, golpeándola en la cara para silenciar su insolencia. Chuan Xue fue sentenciada a 20 azotes y 3 meses de reclusión. El banquete de contemplación de flores terminó así. Después de ese día, las nobles hijas de la capital me miraron con renovado respeto. Aunque las heridas en mi brazo eran superficiales y no dejaban cicatriz, la visión de la sangre fluyendo sin cesar las había aterrorizado. La ira del príncipe heredero aún no se había calmado, su rostro seguía frío como el hielo. Le ofrecí una sonrisa amable y una reverencia cortés. Gracias, Su Alteza. Esta humilde muchacha le está infinitamente agradecida. Su mirada se clavó en la mía.
Sus dedos rozaron el borde de mi manga, apretándose gradualmente. Tang Daoyu dijo cada palabra lenta y pesada, ¿con quién deseas casarte? ¿Aún no te alcanza el trono de princesa heredera? Habló como si le costara todo decirlo en voz alta. Bajó la cabeza y alisó suavemente el dobladillo de mi túnica. No era que el rango de la princesa heredera fuera demasiado bajo. Él lo sabía. Lo sabía. Era que el poder del marqués Yongnin era demasiado grande, y la hija de esa casa jamás podría convertirse en emperatriz. Si no existiera el marqués Yongnin, ¿estaría dispuesta a casarse conmigo? Su Alteza. No lo sé. Puedes llamarme Xia Yunti. Los labios del príncipe heredero se curvaron levemente con expresión tranquila. Dudé, luego lo intenté suavemente. Hermano Yunti. Se aclaró la garganta y miró rápidamente a un lado. Princesa del jardín, este título te sienta de maravilla. De ahora en adelante, si deseas algo, dímelo. Ante mi torpe pretensión, se mantuvo indulgente. Su Alteza. Después de aquel banquete, pasaron 3 meses sin verlo. Parecía que quería evitarme. Mi herida había sanado hacía tiempo. Guardé el colgante de jade y la horquilla que me había regalado como si fueran tesoros. Al finalizar los exámenes de primavera, se publicaron las listas. Fei Yun quedó tercero en la general. Venía a menudo a nuestra residencia con la esperanza de ver a mi padre, pero nunca me vio. Corrieron rumores más allá de las murallas de la ciudad. Yo, con mi belleza y virtud, había cautivado tanto el corazón del erudito que jamás podría olvidarme. No me sorprende. Mi padre conocía bien esta historia. Los eruditos proclamaban ideales elevados, pero Fei Yun carecía de poder y de experiencia. No dudaría en rebajarse en busca de influencia. Pero si llegaba el día en que realmente tomara posesión de la autoridad. Sonreí levemente. Padre, ¿piensas invitar al erudito de tercer rango a visitarnos? Padre se contorsionó y rompió la taza de té en su mano. Aparte del príncipe heredero, no sueñes con casarte con ningún hombre. Aunque el propio emperador me conceda un matrimonio, me negaré. Este marqués fue ennoblecido personalmente por el difunto emperador, tanto en honor como en poder. Algún erudito insignificante se atreve a creerse digno de nuestra atención, un auténtico iluso. Nunca lo había visto tan furioso, había desaparecido su habitual compostura académica, sus ojos inyectados en sangre y su rostro contorsionado. Así que al fin, ni siquiera se molestó en fingir. Entonces comprendí algo. Miré a Li Yuening a su lado, apaciguándolo suavemente, y reí levemente. Padre, ¿por qué desperdicias tanta furia? Ese joven erudito parece un viejo conocido. ¿No te parece? Mi padre rechinó los dientes audiblemente. Quiso dar un paso al frente para disciplinarme, pero Li Yuening lo agarró de la manga justo a tiempo. Me sacudí la manga y me di la vuelta para salir de la mansión. Al día siguiente, en una joyería, me encontré con Fei Yuanji. Sonrió con refinada cortesía. Un buen adorno le sienta bien a una dama refinada. Lucy, la criada que me acompañaba, rió disimuladamente. ¿Acaso el maestro Fei espera obsequiarle esto como obsequio a su Alteza? Su expresión se congeló, y una leve vergüenza emergió. Entonces Lucy se tapó la boca fingiendo sorpresa. Ah, ¿será que el maestro Fei es el tonto enamorado que mencionó el marqués Tang, el erudito empobrecido? En silencio puso plata en la mano del comerciante y me acompañó. El rostro de Fei Yuanji se ensombreció. Después de todo, ahora era un erudito célebre. Pero aunque su nombre brillaba, su fortuna era escasa. Imaginé que ya había sembrado resentimiento hacia mi casa. Quería renombre y la belleza a su lado. Sin embargo, ninguna princesa podía entrar en la corte como oficial. Lo que significaba. Yo era su objetivo. Padre, este es el hombre que dejé deliberadamente para que te enfrentaras. Esa noche la princesa Zeyang me llamó al palacio. Al anochecer, nos sentamos bajo los melocotoneros en flor, bebiendo vino dulce y charlando bajo la luna naciente. En algún punto del camino, la noche cayó por completo. Alguien me levantó con cuidado de donde había dormitado.
Tenía la mente aturdida. Al frotarme los ojos, vislumbré un rostro que no había visto en mucho tiempo. ¿Dónde está Cao Cao? Hermano Yuanji, ¿dónde está? La nodriza ya la trajo. Oh. Bajé la mirada, con las mejillas sonrojadas. Extendí la mano y tiré suavemente de su manga, con voz suave y arrastrada. Creo que esto debe ser real. El príncipe heredero se rió. Entonces, para mi sorpresa, se le saltaron las lágrimas. Hermano Yuanji. Pensé que ya no te importaba. Dao Yu, ¿me extrañas o me reprochas? Ambas cosas. Te extrañé, pero también me molestó que nunca pensaras en mí. Se sonrojó. Se aclaró la garganta apresuradamente. ¿Has estado bien estos meses? ¿Has visto algo divertido? Se movió llevándome lejos del Palacio Gracia del Fénix, hacia el Palacio del Este. Acurrucada en sus brazos, levanté la vista con voz débil y melancólica. Hermano Yuanji, ese Fei Yuanji, el erudito de tercer rango, parece admirarme mucho. Aunque es de origen modesto, su porte es refinado. Dicen que una vez estuvo ante nuestras puertas todo un día y una noche solo para verme. La expresión del príncipe heredero se ensombreció. Su sonrisa se desvaneció por completo. El vino me infundió valentía, y seguí parloteando, agitando las manos para enfatizar. No lo entiendes. Nunca lo tuve en gran estima, pero no solo es brillante sino también guapo. Los brazos que me sujetaban se apretaron, su mirada se volvió glacial. Comparado conmigo. Incliné la cabeza con las mejillas calientes, y le di un ligero golpecito en el pecho. Claro que todavía prefiero al hermano Yuanji, pero algún día tendré que casarme con alguien. Sus labios se curvaron levemente de nuevo. Se inclinó sobre ti en voz baja. Fei Yuanji no es digno de ti. Sonreí. Entonces, ¿quién crees que es? Extendió la mano y me apartó el pelo, sonriendo con ternura como una brisa primaveral. Dao Yu y yo estamos destinados a ser uno. Fingí timidez, y mi rostro se enrojeció al sentir la esperanza de tocarlo con un dedo. Hermano Yuanji, si lo dices, debes cumplir tu palabra. Amén. Cumplo mi palabra. Al despertar a la mañana siguiente estaba en el Palacio del Este. Xiao Yuanji practicaba esgrima afuera con una postura precisa, cada movimiento decidido, y su rostro frío y atractivo era imposible de apartar la mirada. Apoyé la barbilla en las manos y lo observé. Por fin, pareció darse cuenta. Hermano Yuanji, eres increíble. Los labios del príncipe heredero se curvaron levemente. Envainó su espada y se acercó a mí. ¿Por qué no te pones el colgante de jade que te di? Me quedé quieto y bajé la mirada, fingiendo sonrojarme. Fue tu regalo. Lo valoro demasiado. Tenía miedo de perderlo. No preguntó nada más. En cambio, me entregó una espada corta. La empuñadura y la vaina estaban engastadas con pequeñas gemas que brillaban intensamente. Al desenvainarla, la hoja era pequeña pero afilada. La forjé yo mismo. Consérvala contigo para tu protección. Tenía las manos cubiertas de cortes finos, pequeñas heridas como pinchazos de aguja. Quizás se había lastimado al hacerlo. Me enseñó a defenderme, me enseñó la técnica de un solo golpe mortal. Dijo que llegaría el día en que lo necesitaría. Al final, habló de la noche anterior. Dao Yu, anoche. Me llevé la mano a la frente recordando de repente. Ah, hermano Yenti, ¿dónde está Cao Cao? Lo recuerdo con claridad, estábamos viendo la luna juntos. La expresión de Xiao Yenti se quedó inmóvil. El rubor en sus orejas se desvaneció lentamente. Me miró en silencio un buen rato y finalmente suspiró, levantando una mano para acariciarme suavemente el pelo. No importa. Déjame acompañarte a casa. En el carruaje no dijo nada más. Solo le daba vueltas a un pequeño adorno de jade en la mano. Sentí una ligera nostalgia. Ese trozo de jade lo había tallado yo mismo, mientras pasaba el tiempo en el palacio. Más tarde Shen Bujiang lo tomó prestado como pretexto,
afirmando que lo entregaría como recuerdo al príncipe heredero en mi nombre. No esperaba que realmente acabara en sus manos. ¿Tenías miedo de perderlo? Sí. Tenías miedo de perderlo al volver a la capital, así que no te lo pusiste. Ya veo. No pensé que se rebajaría a darme explicaciones. Xiao Yenti me acompañó de vuelta al marquesado. En cuanto mi padre me vio, su rostro se ensombreció como si se dispusiera a desatar su furia. Pero el príncipe heredero permaneció firme a mi lado. Tras un largo silencio, mi padre finalmente se obligó a saludar. Bienvenido, Su Alteza. Disculpe a este humilde funcionario por no haberlo saludado a tiempo. Le ruego me disculpe, respondió el príncipe heredero con frialdad. El marqués Tang es mayor, sus ojos y piernas son lentos. ¿Cómo iba a criticarle? Solo cuando se fue, mi padre soltó un resoplido frío. La gloria de este marquesado fue conferida por 2 generaciones de soberanos. Sonreí, interrumpiéndolo. Padre, ¿sabes lo que me dijo su majestad al salir del palacio? Guardó silencio. Reí suavemente con tono amargo. Dijo que debía elegir entre casarme con el príncipe heredero o... Dejé de hablar deliberadamente, levantando la mirada para encontrarme con la suya. En un instante su mano se estiró para agarrarme por el cuello. ¿Qué dijiste? Rugió. Así que abandonaste el título de princesa heredera. ¿Por qué lo cambiaste? Lo miré fríamente a los ojos, sin esforzarme en resistirme. De repente me soltó. Su expresión cambió una y otra vez. Si el precio de ese título fuera la ruina del marquesado, ¿qué elegiría mi padre? Poco a poco se calmó. HMPH. Ahora que eres la princesa Yilan, fue tu propio y doloroso sacrificio el que salvó nuestra casa. Dime, ¿por qué lo hiciste? Si te condenaran, dije en voz baja, me habría convertido en la hija de un traidor. ¿No deberías estar agradecida? Él ignoró mi insolencia. En cambio, entrecerró los ojos, observándome con escrutinio calculador. Estaba considerando si, en mi deseo de casarme con el príncipe heredero, realmente debería dejar atrás el odio y estar a su lado para proteger al clan Tang. Al final, lo creyó. Creyó que sacrificaría todo mi orgullo por convertirme en princesa heredera. Pero seguía insatisfecho, sumido en la vanidad de sus décadas de gloria. Ridículo. Sin embargo, este era precisamente el resultado que deseaba. Padre, aunque el príncipe heredero y yo nos tenemos afecto por parte de su majestad, bajé la voz con fingido pesar. Su rostro hosco se iluminó poco a poco. Agitó la mano con desdén y soltó una carcajada. HMPH. El matrimonio fue decretado por el mismísimo difunto emperador. ¿Cómo pudo deshacerse tan fácilmente? Sonreí. Padre había gozado en el pasado de un favor supremo, incluso había recibido un edicto imperial en blanco. Pero ahora, cegaba su juicio a las emociones. Había olvidado que ese decreto en blanco era también la correa que el difunto emperador le había dejado. La marquesa de Yongning había recibido todos los honores posibles, hasta que no quedó nada que otorgar. Lucy trajo la noticia de que la princesa Zhou Yang había enviado a alguien para que me llamara de vuelta al palacio. Me miré en el espejo y sonreí, radiante como la luz del sol. Padre, la avaricia tiene su precio. Cuando un soberano no tiene nada que dar, el único regalo que le queda es la muerte. Al anochecer, Li Yuening vino a buscarme vestido de blanco inmaculado. En cuanto vi su rostro, los recuerdos de mi madre y la venganza del pasado volvieron a mi mente con la misma intensidad que ayer. No dijo nada. Dándose la vuelta, cerró la puerta y sin dudarlo, se desabrochó la túnica, dejando al descubierto una espalda surcada de cicatrices. Viejas heridas se hicieron aún más evidentes bajo la tela blanca. Me quedé sin aliento. Mis dedos se cerraron inconscientemente. Por fin, habló con voz temblorosa y llena de dolor. Li Yuening y yo nacimos de la misma madre. Él la amaba, protegía su reputación, mientras que yo tenía que cargar con todo el pecado en su lugar. Estas cicatrices me las dio. Ayudó a Li Yuening a envenenarme, me volvió loco para que despotricara y arremetiera, para ser su chivo expiatorio. Pero al final, lo olvidó.
Incluso pensó en tomarme como su concubina. ¡Qué absurdo! Cuando mi madre vivía, Li Yuening le había susurrado que su hermana menor estaba maldita y destinada a traer la ruina a todas las mujeres del clan. Así que fue castigada por la ley ancestral y recluida. Ese destino continuó hasta el día de la muerte de Li Yuening. Antes de abandonar el palacio, mi padre recordó a la mujer que una vez amó y fue a la casa de la familia Li, donde la encontró. Pero a él nunca le importó. Ahora, ella me mostraba sus cicatrices. Solo cerré los ojos y la ayudé a ponerse la túnica sobre los hombros. Nin Niang, espera un poco más. Aún no ha llegado el momento. Asintió poniendo una pequeña pastilla negra en mi palma. Haré que pruebe todo lo que me impuso. Pongo su vida en tus manos. Sonreí levemente y le devolví la pastilla. A mi padre le encanta usar la espada de otro. Le concederé ese deseo. Su rostro cambió. Lentamente desapareció en la oscuridad. Al día siguiente el emperador emitió un edicto comprometiéndome formalmente con el príncipe heredero. Mi padre regresó con el rostro iluminado por una satisfacción petulante. Él creía que era el antiguo decreto en blanco el que no dejaba otra opción a su majestad. Pero yo sabía la verdad, que fue el propio príncipe heredero quien, al regresar al palacio, había solicitado personalmente nuestro matrimonio. La princesa Zeyang, siempre atenta a los rumores de la corte, lo supo antes que nadie. Un solo edicto en blanco bastó para sembrar las sospechas del emperador y avivar su ira. Padre, vendiste tu orgullo a un precio demasiado bajo. Se corrió la voz del decreto, pero nadie se sorprendió. Mucho antes de que su majestad me propusiera casarme con Fei Yuanji, ya había sido nombrada futura princesa heredera. Y la herida que sufrí en ese banquete no fue en vano. Pero cuando la princesa Zeyang y yo nos encontramos en el pabellón Tuixian, fuera del palacio, apareció un invitado inesperado. Hace tiempo que oigo elogiar a la princesa Zeyang por su belleza y talento incomparables. Verte hoy de verdad, es como si hubiera descendido un inmortal. Fei me presentó sus respetos con humildad. Fei Yuanji se acercó con palabras empalagosas y obsequiosas. Pero al verme sus elogios se le quedaron atorados en la garganta. A través de la gruesa cortina, hizo una profunda reverencia. Sus ojos al alzarse para encontrarse con los míos, estaban llenos de veneno y resentimiento. Sonreí con ociosa diversión. La princesa Zeyang, que ya había oído hablar de él, se limitó a responder con fría cortesía. Fei Yuanji estaba desesperado por ganarse el favor de la princesa. Había reconocido su propia incapacidad y se proponía abandonar toda pretensión de virtud para buscar cualquier ventaja posible. Sin embargo, cuanto más ansioso se volvía, más revelaba su ambición mezquina. No era diferente de mi padre tantos años atrás. Sentí un atisbo de desprecio. Poco después llegó un sirviente del palacio, instando a la princesa Zeyang a regresar temprano. Cuando se fue, Fei Yuanji ya no se molestó en mostrarse cortés. Se sentó frente a mí, con voz burlona y aguda. Así que por eso la señorita Tang rechazó todas las invitaciones. Siempre pretendiste ser el fénix en la rama más alta. Levanté una ceja y sonreí levemente. Maestro Fei, ¿habla de usted mismo? Una frase lo hirió profundamente. El rostro de Fei Yuanji palideció con la vergüenza y la rabia mezcladas. Tú. Mujer superficial. Palabras astutas. Tu padre era diferente a mí. Simplemente tuvo mejor suerte. Si tuviera una esposa digna que me ayudara, yo también me levantaría de un salto y alcanzaría la gloria en su nombre. Tú al rechazarme solo traerás desgracia sobre ti. No pude evitar reír. Oh. ¿En serio? Pero soy una princesa de primer rango nombrada personalmente por su majestad. Si tú podrías alcanzar la fama es otra cosa, pero tus pequeñas concubinas de afuera. Dudo que desaparezcan tan fácilmente. Fei Yuanji golpeó la teca sobre la mesa y se levantó para discutir. Pero Liu Ji hacía rato que se había retirado a mi señal. Con el rabillo del ojo vislumbré una figura vestida con túnicas oscuras. Mis labios se curvaron en una sonrisa radiante. El maestro Fei es tan magnánimo,
seguro que no te rebajarías a discutir con una mujer débil como yo. En lugar de furia, rió con los ojos brillando de malicia mientras me observaba. Fei piensa. La señorita Tang sería una esposa muy inteligente. Recorrí lentamente con los dedos la empuñadura de la espada corta que llevaba escondida en la manga, con una sonrisa fría como el hielo. Soy una princesa de primer rango. ¿Cuántas cabezas crees que tienes que perder? Soltó un bufido agudo. ¿Y si hoy destruyo tu reputación? Dicho esto, se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme la ropa. En ese instante un destello de intención asesina cruzó mis ojos. Retrocedí bruscamente. La espada corta se desprendió de su vaina con un siseo, y la punta se dirigió hacia mi pecho al tirar de ella. Quizás presentía algo. Su rostro palideció, pero ya era demasiado tarde. El delito de agredir a una princesa de primer rango ya era bastante grave. Y yo era la futura princesa heredera. Un repentino alboroto. El telón se levantó. Una espada larga negra cayó con fuerza, desviando su mano. Mi espada corta cayó en las manos de otro. Sentí que me elevaban, levantado sin esfuerzo por unos brazos fuertes. Fei Yuanji dejó escapar un grito ahogado y se desplomó de dolor. Mientras luchaba por hablar, levantó la vista y vio al hombre que había llegado. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Antes de poder gritar, cayó de rodillas, temblando. El rostro de Xiao Yunti era frío como el hierro, su mirada sombría. El aura asesina que lo rodeaba era más fría que cualquier vendaval invernal. Si mi espada te hubiera golpeado de verdad, habrías perdido un brazo. Fei Yuanji se inclinó una y otra vez, con la voz quebrada por el terror. El príncipe heredero se sacudió la manga. De inmediato guardias de la sombra aparecieron en el umbral esperando órdenes. Fei Yuanji. ¿Te atreviste a afrentar este trono? ¿Te atreviste a desafiar a tus apostadores? Y en los exámenes de primavera hiciste trampa. Crimen tras crimen. Tu nombre está borrado. Se te prohíbe cualquier futuro servicio civil. Cada palabra cayó como un veredicto helado. Hizo trampa en los exámenes. Mi corazón se estremeció de la sorpresa. Xiao Yunti se dio la vuelta con mi presencia en sus brazos. Envainó mi espada corta a su lado. Dentro del carruaje, me bajó con cuidado y ordenó a los guardias que me escoltaran a casa. Extendí la mano para agarrarlo de la manga, con voz débil y temblorosa. Hermano Yunti. ¿Estás enfadado conmigo? No exactamente. Su tono era frío, indescifrable. Se sentó frente a mí mientras el carruaje avanzaba en la oscuridad. Parpadeé desconcertado. No exactamente. ¿Qué significa eso? En respuesta desenvainó la espada corta, de exquisita factura. La puso en mis manos, su agarre firme guiando la hoja para que apuntara hacia adelante. Tao Yu. Te di esta espada. Pero no para que pudieras volverlo contra ti. Sus ojos siguieron la punta, su voz baja y resuelta. No necesitas ponerme a prueba más. Seré la espada más afilada a tus órdenes. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos temblaron. Cerré los ojos, forzando una sonrisa. Su Alteza. Así que lo supo desde el principio. ¿Qué sabías? Eso desde el principio. Lo calculé todo. Que sabía que me salvarías, que me ayudarías, que me compadecerías, que no esperarías a pedir mi mano. ¿Y crees que te culpo? En ese momento supe que estabas solo, sin otro camino. Solo podías apostarlo todo por mí. Una risa ahogada surgió en mi pecho, ligera y vacía. Pero al reírme, me di cuenta de que su túnica estaba mojada. Se me habían caído las lágrimas. Se inclinó y me besó el rabillo del ojo como si quisiera compartir mi dolor. Esta vez, no me dijo que me veía fea cuando lloraba. Ni se llamó a sí mismo este príncipe. Quería ser la espada que me protegiera. La noticia de la desgracia de Fei Yuanji se extendió rápidamente. Nadie estaba más furioso que mi padre. Me burlé. Como era de esperar,
Solo cuando se veían afectados sus propios intereses escupía veneno. Pero cuando el asunto no le afectaba, cuando podía beneficiarse de alguna manera, extendía la mano para convencerse de que era lo correcto. Todos eran iguales. Lástima por Fei Yuanji, inútil. Incapaz de cautivar a una dama noble sin lograr atraer la atención de una princesa, y al final, incluso perdió su rango. Mi padre estaba tan indignado que tosió sangre. Su concubina favorita lo atendió día y noche. Por fin, conmovió un poco su afecto y le entregaron las llaves de la casa. Vino a mí murmurando que últimamente su padre había estado en la finca, rogándome que estuviera alerta. Reí con frialdad. Sería una lástima que no lo hiciera. Durante esos días en mis aposentos, esperando la boda, reflexioné distraídamente sobre cuándo debería empezar a bordar mi vestido de novia. Entonces llegó un gran cofre enviado por Shen Bujiang, quien afirmaba provenir del mismísimo príncipe heredero. Dentro se encontraba un vestido de novia de exquisita artesanía y una corona de fénix radiante sin igual. La había confeccionado él mismo. ¿Cómo había encontrado el tiempo para crear algo tan pesado? De repente recordé los 3 meses que desapareció después del banquete. ¿Los había pasado cosiendo este vestido? Ese príncipe heredero, que amaba la esgrima y se comportaba con un orgullo incomparable. ¿De verdad se había sentado día tras día, enhebrando cada puntada a mano? Él quien me talló una horquilla de madera, me forjó una espada corta. La noche antes de la boda, mi padre regresó con una mujer en la mansión. Era Tang Dao, la hija que tuvo con la mujer a la que una vez adoró. Le dio un ultimátum. Tu hermana menor ha sufrido penurias durante años. Tú eres la mayor, una princesa con título. Es justo que le entregues la mano del príncipe heredero. Me pareció ridículo. Soy la hija mayor legítima del marqués 8. Solo tengo un hermano menor. ¿De dónde salió esta hermana? Mi padre ordenó que me encerraran en el salón ancestral. Le ordenó a Tang Dao que se preparara para la ceremonia y que me ignorara por completo. Aún me temía. Esa noche busqué por todos los rincones del salón ancestral, pero no encontré la placa conmemorativa de mi madre. En cambio, escondida en un rincón, estaba la placa de Li Yuanyong. La ira me invadió el pecho. Retiré del altar la placa conmemorativa de Li Yuanyong. En plena noche Lucy llegó en secreto, trayendo el baúl que me había enviado el príncipe heredero. El día de mi boda, me puse el espléndido vestido nupcial, esperando en silencio la llegada del caos. Antes del amanecer, la puerta del salón ancestral se abrió de par en par. Tang Dao entró con un vestido de novia carmesí. Se detuvo en seco al verme vestida también de rojo, pero enseguida se recompuso con una expresión de suficiencia. Ella se rió. Se rió de que yo hubiera tramado y trabajado durante años solo para prepararle sus mejores galas nupciales. Se rió de que nunca me hubiera ganado el favor de mi padre. Ella suspiró, diciendo que el destino era cruel. Yo también sonreí. Saqué mi horquilla dorada y se la clavé en la garganta. Las palabras de burla nunca tuvieron la oportunidad de salir de sus labios. Nunca fui una criatura tan gentil que otros pudieran pisotear a voluntad. Si deseas apoderarte de lo que es mío, debes estar dispuesto a pagar el precio. Su madre era así. Ella también. Tonta. Mi esposo, el príncipe heredero, seguía esperando a que subiera al sedán nupcial. Al volverme me encontré con la mirada de mi padre, horrorizada, con la mano temblorosa. Tú. Debería haberte estrangulado en la cuna. Sonreí. Empujé el cadáver de Tang Dao hacia él. Se tambaleó hacia atrás presa del pánico, incapaz de atraparla. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Limpié la horquilla ensangrentada, inclinando la cabeza con una sonrisa amable. Bueno, padre. Los que más querías, Liu Yong y Tang Dao, se han ido. ¿No te gustaría unirte a ellos en los manantiales amarillos? Ordenó a los sirvientes que limpiaran el salón y, para mi sorpresa, echó la cabeza hacia atrás y rió. Así que me equivoqué desde el principio. Tú eres el que más se parece a mí. ¿De verdad? Mi voz sonó fría. Volvió a reír, salvaje y huecamente.
Anda, cásate con el príncipe heredero. Haz el papel de tu hija obediente. Si quieres representar esta farsa de piedad filial, déjalo. Pero el espíritu de mi madre jamás le daría su bendición. 10 millas de seda roja. Una corneta de fénix y túnicas bordadas. Me casé con el príncipe heredero. Mi padre sonreía radiante como si disfrutara del sol primaveral, soñando ya con el día en que sería suegro del emperador. Li Yuening inclinó la cabeza en silencio. Todos alabaron mi belleza y dijeron que era digna de estar a su lado. La emperatriz a menudo me miraba con ternura. Aunque a veces vislumbraba tristeza allí. A través de mí, ella vio a otra mujer. Una dama noble una vez encerrada para siempre en los aposentos de las mujeres, que nunca logró sobrevivir. La princesa Zaoyan visitaba el Palacio del Este con más frecuencia. Todavía le gustaba contarme historias de la vida cortesana. La tercera princesa enfermó. La noble consorte lloró día y noche. Su Majestad convocó a todos los médicos famosos. Pero ninguno pudo curarla. Los príncipes eran mediocres. Pero todos respetaban al príncipe heredero. Todavía. Los memoriales que acusaban a mi padre se multiplicaban día a día. El príncipe heredero asumía cada vez más responsabilidades en el reino. A menudo trabajaba de noche. Todas las noches me abrazaba en silencio un rato y luego se escabullía. Un día al regresar al marquesado, la emperatriz me estrechó la mano. Con la misma ternura con la que mi madre lo había hecho tiempo atrás. Tú. Haz lo que te diga el corazón. Siempre y cuando no tengas vergüenza ante ti mismo. Sí, Su Majestad. Descanse tranquilo. En la puerta, Liu Guaning me recibió. Sonriendo por primera vez sin pretensiones. Esa sonrisa no se parecía en nada a la de Liu Yong. Mi padre escupió sangre y rabia. Cayó en coma. Dijeron que había sufrido un derrame cerebral. Ahora yacía demacrado en la cama, con la voz quebrada y apenas humana. Cuando fui a verlo me miró con los ojos muy abiertos. Agitaba la mano para señalar detrás de mí. A Liu Guaning, que estaba ahí parada. Mátala. Mátala tú. Ha venido a quitarme la vida. Arqueé una ceja y sonreí levemente. Liu Guaning lo comprendió y se hizo a un lado en silencio. Padre. ¿No dijiste que ya no la recordabas? ¿Por qué ahora la recuerdas de nuevo? Su rostro se retorció de terror. Gritó hasta que se le quebró la voz. Entonces se cayó de la cama presa del pánico. Todo por su culpa, Liu Yong. Yo soy tu padre. No puedes abandonarme. Y dile a tu tío que me devuelvas a mi hijo. Me agaché estudiando su rostro. Observando cada respiración entrecortada. Ese día. En la habitación de mi madre. El aire apestaba a sangre. Se envolvió en una colcha escarlata, llorando, y me apartó. Tú. Vete. No busques venganza por mí. Vive. Vive bien. Recuerda. Un día serás coronada princesa. Si alguna vez entras al palacio, busca a la emperatriz, ella será amable contigo. Sabía que no sobreviviría. Pero incluso en su último aliento, solo se preocupó por mí. Sonreí, tragándome las lágrimas. Me había ganado el favor imperial. Y en cuanto a los títulos de marqués, hoy los perdí para siempre. Chasquido. El honor de toda una vida. Terminó en un instante. Me miró vacío de desesperación. Y escupió su última maldición. Jaja. El príncipe heredero, tarde o temprano. Él verá tu verdadera naturaleza. Y cuando lo haga, él se disgustará, dudará de ti, tal vez incluso te mate. Viviré para ver ese día. Casi me río. Desenvainé la espada corta que él había forjado, haciéndola girar suavemente en mi palma. El manto nupcial que vestía. Cada puntada cosida por el mismísimo príncipe heredero. Esta espada. La hizo para que yo la llevara.
Su amor podría elevarme al cielo. Y un día podría cansarse de mí. Pero yo nunca me derrumbaría por su cariño. Viviría como yo misma. El marqués tan enfermo y trastornado. No había salido de la mansión en meses. Li Yuening dijo que a menudo deliraba. Aullando que debía devolverle a su hijo. Mi hermano menor se había ido hacía tiempo a vivir con mi tío en el noroeste. Amaba las llanuras. Amaba una vida sin límites. En esos años, solo lo había visto 2 veces. Pero nos escribimos muchas cartas. Cuando aprendió a escribir, empezó a enviarlas él mismo. Reunía las de meses anteriores y las enviaba todas de una vez. En su última carta, escribió: Hermana mayor, estudiaré mucho. Escucharé a mi maestra. Algún día aprobaré los exámenes, seré marqués y ministro. Así que nunca volverás a estar solo. Él me amaba tanto. ¿Cómo pude arrastrarlo al fango de las intrigas palaciegas? En el banquete de fin de año, el emperador me dedicó unas palabras frías, insinuando que no merecía ser princesa heredera. No me sorprendió. Comparado con mi padre, el emperador no era menos despiadado. Me consideraba un peón. Dispuesto a promover las ambiciones de mi padre. Nunca pensó que este peón se había apoderado del tablero. Despreció mi desafío. La astucia que escondí tras mi sonrisa. Xiao Yunti estaba a mi lado, respondiendo con palabras amables. Sin revelar nada. Esa noche. Me abrazó fuerte con voz baja y resuelta. El título de princesa heredera aún es demasiado bajo. Te haré la mujer más venerada bajo el cielo. Así que nadie se atreverá jamás a menospreciarte. Parpadeé lentamente. Luego me incliné y le di un suave beso en la mejilla. Su joven Alteza había cumplido su promesa. Y así ascendí al trono como emperatriz en paz. Su Majestad, cansado de todo lo que había visto, dejó su corona sin remordimientos. Se convirtió en un emperador jubilado y despreocupado. La mujer que una vez amó, noble consorte. Dicen que al enterarse de que la enfermedad de la tercera princesa había empeorado sin remedio, cayó en coma de dolor. Y nunca volvió a despertar. El día de mi coronación, la tercera princesa vino especialmente a vernos a mí y a la princesa Xiaoyan. Su cuerpo era como una cuerda de arco tensa, a punto de romperse. Aún así, me dejó una despedida final y críptica. Tang Daoyu. Deberías estar agradecido por haber elegido al marqués 8 ese día. Sus ojos estaban llenos de una tristeza indescriptible. Todo su antiguo orgullo se desvaneció. La princesa Xiaoyan parecía confundida. Solo sonreí, respondiendo que la tercera princesa debía estar delirando. Pasaron 10 años. Sin embargo, la joven Alteza nunca cambió. A su lado, nunca hubo una segunda mujer. Una vez le pregunté en voz baja, ¿cuándo empezaste a preocuparte por mí? Me miró, sonriendo. Esa sonrisa se tornó lentamente dolorosa. Y su mirada rebosaba ternura. Lo había sabido desde el principio. Que nuestro primer encuentro fue algo que yo había orquestado. Ese invierno descubrí que pasaba por aquella orilla del lago todos los días. Lo observaba en secreto. Y lo aposté todo. Aposté a que podía hacerle extender la mano. A que podía hacer que su corazón flaqueara. En aquellos días, dijo en voz baja, yo también tenía miedo. Pero fue porque pasabas por allí cada día. Que pude salvarte. Siempre me ha encantado que me usaras. Que tramaras por mí. Que calcularas cada paso. Estaba dispuesto. Porque me dolía el corazón por ti. Porque te enfrenté. Nos conocimos en pleno invierno. En aquel entonces, no sabía si volvería a ver la primavera. Pero ahora. Aún nos quedaban tantas primaveras por recorrer juntos. El fin.